Hola padre, buenos días, ¿cómo está? Marita, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muchas gracias padre, ¿cómo va todo en Nueva York? Acá empezó pues ya el verano, mucha gente fuera, hay menos actividad, entonces he estado yendo a varios cursos. Fui a un curso de sacerdotes en el estado de West Virginia la semana pasada y ahora estamos en época de preparación de materiales, se puede decir. Tú, Marita, ¿qué tal tus preparativos para la boda? A ver. Pues padre, muy bien, como usted sabe me caso en 3 meses, ya organizando todo, pero sobre todo preparando muchísimo el corazón y qué bueno que menciona esto, porque justamente ese es el tema del día de hoy, la apuesta de la iglesia por la familia y justamente he estado reflexionando mucho eh, en el rol que tiene la familia en la sociedad, el rol que tiene la familia para la iglesia y ahora que voy a construir mi propia familia, pues quisiera justamente empezar por preguntarle eso, padre, ¿cuál es la importancia que la iglesia católica le asigna a la familia? Claro, Mara, pues es que por propia experiencia, ¿no? Tú y yo y quien nos escucha sabe, todos recordaremos cuando estábamos en primaria o en secundaria, que más de una vez, y yo diría la mayoría de las veces, si teníamos algún amigo, amiga o compañero que andaba muy mal, es porque traía problemas en casa y se manifestaba y lo llamaban los preceptos a hablar con él o con ella y llamaban a sus papás y se daban cuenta que la inestabilidad del joven, del niño o de la niña, ¿de dónde venía? Pues de la cuna. Pero digo, cuando me refiero a la cuna, de su nido, ¿verdad? De que hasta la naturaleza lo dice, ¿no? ¿Cómo nació este elefantito? ¿Cómo nació este delfincito? ¿Tiene a su madre ahí cerca o no? Entonces, pues la iglesia tiene muchos documentos, tiene mucho escrito, nos metemos al catecismo y lo buscamos, o sea, la familia yo diría que lo es todo. Es más, Mara, para nosotros el individuo no es el núcleo básico de la sociedad, es la familia. Es la familia, porque el individuo solo no tiene éxito. Me vino la palabra en inglés, thrive, no destaca, llamémoslo, utilicemos esa palabra. Sí, como que sale a En, relucir. ya sale a relucir, thrive sale a relucir, sí, como que la iglesia lo ha sabido siempre por pura observación desde antes de la existencia de la iglesia, podemos decir, quien tiene esa presencia de sus progenitores le ha impactado muchísimo o no. Incluso, Mara, hay un libro maravilloso que se llama El inesperado legado del divorcio. Y aunque el tema de hoy no es el divorcio, el libro ya refleja mucho. Es un estudio que se hizo a lo largo de 50 años, típicos estudios estadísticos, pero que le da seguimiento a la persona y cómo, por ejemplo, la separación o las heridas que se generaron por un divorcio, una separación en el muchacho o la muchacha, se manifestaban cuando ellos estaban casados, muchos años después. Es decir, muchas de las heridas y de las cosas que les generaban estrés, preocupación, venían de cosas no detectadas. ¿Por qué? Porque la familia no estaba bien. Y entonces tú preguntaste, bueno, ¿qué es la familia para la iglesia? Todo. Es la imagen de Dios. Dios es una familia y quiso que naciéramos en una familia y el Hijo de Dios pues nació en una familia. Así que es fundamental. Sin ella empieza a caerse toda la sociedad y las naciones. Sí, incluso padre, me gusta ver mucho también como la familia, como esa escuela de las virtudes, ¿no? Como que al final es ahí donde uno Sí. aprende a amar, ese amor desinteresado, gratuito, que simplemente se da por el otro, solo ser parte de tu familia, ¿no? Como que no es a quien yo escojo, como uno escoge a sus amigos, o escoge a su novio, escoge a su esposo, ¿no? Dentro de la familia es la familia en la que he nacido y luego sí escojo a mi esposo para formar esa nueva familia. Creo que es como Así esa es. escuela del amor constante, ¿no, padre? Y los niños no eligen a su familia, A sus papás. los que eligen es la pareja y luego de la pareja pues ya vienen luego los papás tampoco escogen a los hijos, les llegan los que les llegan con sus características, ¿verdad? Exacto. Padre, ¿y usted qué cree que son los principales retos que hoy en día enfrentan las familias? Mara, uno es la pornografía.
y a lo mejor te llama la atención la respuesta, pero ese es sin duda uno. Ahora hablamos de cada uno. El otro es el individualismo y el otro es la secularización, sin duda. Uno por uno, a ver, la pornografía sabemos que es la nueva droga. No hay conferencia de matrimonios, de familias, preparación matrimonial, renovación matrimonial. No hay, por ejemplo, un análisis sobre todo de la masculinidad, sin hablar de ese tema, porque ese es un tema donde el hombre está llamado a ser muy hombre, a tener un dominio de todo su ser para tener un dominio de lo exterior. Así como la Carta de Santiago dice que el que no controla su lengua, no controla el resto de las cosas, ¿no? Que es un órgano muy pequeñito, pero que afecta mucho, pues se pudiera decir que también cuando uno no controla la concupiscencia, el instinto de reproducción al cual el Creador le puso pues un gran placer, olvídate, empieza a ser un gran problema. Y lo vemos estadísticamente, lo vemos en estudios de sociedades, lo vemos, es más, ¿y por qué no? Lo vemos como en la propia Biblia. Creo que hace poquito leímos la lectura de David, que atraído por una mujer, se viene todo un caos para todo el imperio, el imperio, que era el imperio más grande de todos en el año aproximadamente 1000 antes de Cristo. Entonces, por ese lado, la pornografía lo que hace es que el hombre pierde, y la mujer, porque hoy en día, tú sabes, Mara, que se da en todos. Es la droga que hace que perdamos la capacidad de ver en el otro un sueño, un hijo, una hija, una hermana, un hermano, un ser humano. Y nos destruye, va perdiendo la capacidad del amor verdadero, y el amor pues lo es todo. Entonces ese es el número uno. El individualismo, Mara, el mundo en todos los países del mundo, ahora con social media, lo que se dice en Estados Unidos, la basura que sale de este país, aunque también salen cosas muy bellas, pero pues se difunde, y yo cada rato los escucho a ustedes, y cuando yo viví en Latinoamérica, todo el día estamos chupando de lo que sale de Estados Unidos y de Europa, y bueno, no hay otro mensaje más que el nuevo mantra es haz lo que tú quieras, tú decides tu felicidad, tú encuentra tu propósito, tú encuentra el sentido de la vida. No es que alguien más te enseña, no, tú, lo que tú elijas, la libertad sin límites, ¿no? Entonces, ese individualismo hace que yo soy primero y segundo y tercero, y en un mundo más cómodo, ahora que tú te vas a casar, Mara, pues créeme, o sea, a lo mejor los primeros 6 meses son pura luna de miel, pero al rato te molesta muchísimo algo que hizo tu futuro esposo, y a él le molesta muchísimo una reacción tuya que dice, esta no es la Mara que yo conocí, ¿qué es esto? O sea, esta no es la niña de la que me enamoré. Pues sí, tiene unas reacciones que son nuestro hombre y nuestra mujer viejos, ¿no? Y el individualismo dice, yo no soy capaz de soportar esto, es que esto no estaba en el trato, ¿no? I didn't sign up for this, se dice en inglés. Y uno dice, por supuesto que sí, próspero y adverso, salud y enfermedad. Y luego la secularización. Y pues empezaste diciendo para la iglesia, ¿qué es la familia? Pues es que para la iglesia, que no es otra cosa que la representante de Dios en la tierra, a la que se le fue entregada la tarea de cuidar y vigilar el jardín de Dios, y el jardín es el mundo, pues cuando nos olvidamos de Dios, ¿para qué hacer un esfuerzo por la otra persona? ¿Para qué ser fiel? En cambio, cuando Dios ha sido fiel con nosotros, podemos ser fiel en pareja. Y así, para mí esos son los 3 grandes enemigos de la familia hoy. Padre, ¿y usted cómo cree que la iglesia hoy en día busca apoyar o dar soluciones a estos 3 retos o problemas que plantea? Con muchísimos activistas, y por activistas me refiero en positivo, hombres y mujeres que se hacen expertos, podcasts, libros, estudios, estadísticas, congresos sobre los programas, por ejemplo, en Cuaresma, cuando hay estas cosas como Éxodos 90 o el equivalente de mujeres, cuando se dan conferencias, cuando en las homilías, cuando los grupos, digamos, pues religiosos, ¿no? Como tú, que sé que tienes tu grupo con tus amigas y que se juntan y hablan de la problemática que les afecta a ustedes como mujeres a una cierta edad, ¿no? Entonces la iglesia
constantemente es como una especie de fuente, una fábrica de enseñar aquello que no lleva a la felicidad y lo que sí lleva a la felicidad, lo que nos engrandece, nos ennoblece. El mensaje de la iglesia, que es, pienso yo, en el evangelio de todos los domingos, para mí es como un vaporizador que llega y limpia y filtra el oxígeno del mundo, ¿no? Y entonces, en todos los rincones del planeta donde los casados, los laicos, los jóvenes leen la palabra del domingo, ¿no? Y luego van a misa y escuchan una homilía medianamente dada o mal dada o muy bien dada, pero en mi lectura personal de la palabra de Dios, o sea, de las sagradas escrituras, pues me voy enterando de mis tendencias, de mi bajeza, de mi egoísmo, de mi individualismo, y entonces es una aportación enorme en favor de la familia. Padre, ¿y qué valores o principios cree usted que serían estos fundamentales que la Iglesia promueve para que construyamos familias sólidas, cristianas sólidas? Pues yo lo centraría todo, se supone que la familia, Mara, y la familia también de la iglesia, es comunión, ¿no? Todo es comunión. Y de hecho lo más grande que tienen los cristianos, que es la Eucaristía, es comunión. Entonces yo lo centraría en el amor. Y tres, o sea, el amor mutuo, y por mutuo me refiero a la pareja y también el amor mutuo de hijos a padres. El amor incondicional, donde sabemos el daño que sabemos por psicología, por experiencia, el daño que hace cuando la gente tiene que ganarse el amor. Podemos a lo mejor ganarnos un mejor sueldo, ganarnos alguna amistad, pero no el amor de la familia que te construye y te hace la persona que vas a ser toda tu vida, con tu autoestima, con tu autoimagen, que es importantísima para hacer el bien. Si yo no tengo una imagen de mí, no tengo nada que dar. Entonces el amor incondicional. Y luego el amor responsable. También la familia es el lugar donde hay espacio y cabida para el regaño, la llamada de la atención, para decir hay que ser responsables. ¿Qué hacen los papás con los hijos? Prepararle al mundo unos hijos buenos, ¿no? Prepararle al mundo, o sea, como regalo al mundo, te voy a preparar unos hijos buenos, ¿no? Preparar a nuestros hijos para enfrentar un mundo en donde es una aldea global, donde las buenas acciones y la virtud, tú mencionaste la virtud al inicio, de todos ayudan o no ayudan. Mara, yo pienso, por ejemplo, en lo triste que es a veces en nuestros países cuando se me ocurre a mí tirar un papel por la ventana del carro, o voy al estadio y digo, pues alguien lo va a limpiar. ¿Cómo se llama eso? Pues es humanismo, es civismo, ¿no? ¿Y cómo se nota? Pues cuando hay más de eso o cuando hay menos de eso, y eso hace pues que las sociedades tengan más trabajo por hacer, y es lo contrario a la comunión. Entonces, resumiendo, los valores dentro del matrimonio están encaminados para la comunión, y es el amor mutuo, el amor incondicional y el amor responsable. Esos tres. Padre, usted al principio hablaba de que la familia es imagen de Dios, ¿no? Porque Dios mismo era una familia. Me imagino que se refería pues a la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero pienso yo también en la Sagrada Familia, ¿no? José, Jesús y María, como ejemplo de familia pues para todos nosotros. Y quisiera preguntarle qué ejemplos o qué enseñanzas o virtudes particulares podríamos extraer de esa Sagrada Familia para aplicar en nuestras familias hoy en día. Por ejemplo, en ese primer domingo, o el domingo primero después de Navidad, creo que siempre es la fiesta de la Sagrada Familia. Yo lo que me imagino ahí es mucho amor oblativo, Mara, y hay muchísima gente que pues ya no utiliza esa palabra, entonces la explico. El amor oblativo es, me voy a entregar para tu bien. Me encanta en inglés, dying to self, morir a uno mismo. Hay que morir para vivir, es lo que hace toda madre, ¿no? Da su vida por su hijo. Es lo que debería hacer todo padre por su esposa y sus hijos, ¿no? Dar la vida por sus hijos. ¿Qué había en ese hogar? El dar la vida en
en hacer la comida, María, ¿no? Traer agua a la casa, prepararles algo para que cuando José y Jesús volvían de la carpintería estuvieran bien acogidos, que hubiera hogar, hacer un ambiente lindo, que para eso el hombre podrá ayudar, pero la mujer tiene un don dado por Dios especial de enternecer el ambiente, de hablar de cosas más tiernas, de hablar de cosas de la naturaleza, con una finura. Quizá el hombre se enfoca mucho en lo que puede producir y en el avance y en el progreso, y está bien, ese es su rol, está bien, pero para ser hogar, para ser un lugar de amor, de armonía, un lugar de comunión, pues nada como la mujer, y por eso cada uno tiene su rol. Entonces yo diría que en ese hogar había mucha paciencia, oblación, ese amor oblativo, de entrega a los demás, mucho sacrificio también, ¿no? El sacrificarse por el otro, el soportar las debilidades del otro, sería sin duda algo que no solo es una característica de la familia, sino que es que no hay de otra, porque nosotros estamos conociéndonos perfectamente, ¿no? Sí, padre, a mí también se me ocurre como esa confianza en Dios, que yo admiro mucho de la Sagrada Familia, como de cada miembro de ella, o sea, la confianza en Dios de la Virgen, de San José, en momentos de cruz y de muchísima incertidumbre. Y también se me ocurre como la escucha. Yo percibo que la Sagrada Familia se escuchaba mucho entre sí, como que incluso en pequeños pasajes del Evangelio lo podemos ver, ¿no? María le dice a Jesús, no tienen vino, y Jesús la escucha y hace el milagro, ¿no? O San José, nos vamos a Egipto ya, porque es que tuve un sueño y nos tenemos que ir. Y hay escucha, ¿no? Y yo creo que cuando uno escucha en su familia, como estamos hablando de esto de la escuela de las virtudes, pues uno aprende a escuchar a los demás, aprende a escuchar a Dios, al mundo. Y creo que es una virtud muy bonita también, que hoy en día las familias, como que con las redes sociales, con la tecnología, cada quien está como en lo suyo y se pierden de escuchar como los valiosos consejos o palabras de los otros miembros de la familia, ¿no? Como que se aman y quieren lo mejor para los otros. Sí, y creo que como el amor es el sentirse acogido, pues ¿cómo te sientes acogido? Pues cuando te ponen atención a las cosas que llevas dentro, cuando tienes un problema y alguien sientes que deja todo para escucharte. Eso, imagínate si los jefes en el trabajo, cuando llegara un empleado, más que pensar estoy perdiendo en productividad, que dijeran siéntate, a ver, cierra la puerta, oye, ¿cómo estás? A ver, no te he preguntado sobre esto que le está pasando a tu mujer o a tu marido o a tu hijo. O cuando hay esa humanidad, y fíjate, estoy casi seguro que cuando hay ese humanismo, o humanidad también, en una persona en el trabajo, es porque en casa hay una armonía que le hace a él ir al trabajo y ver en el trabajo otra faceta de su vida muy importante. Y saber, así como yo termino el día de laboral y voy a mi casa y esa es la verdadera vida, o sea, vivo para esto, vivo para los míos, trabajo para los míos, pues la otra persona que tengo en mi ambiente laboral o en mi universidad o mi colegio o lo que sea, resulta que lo mismo, ¿verdad? Él, ella, tienen sus amados, gente que aman, entrañable, con quien pasan las vacaciones, los fines de semana, las tardes, con quienes duermen, con quienes viven. Esos son los sujetos de su amor, ¿no? Entonces, por supuesto, Mara, hay que ser escuchados. La escucha tiene que ser una característica de un lugar donde reina el amor y la comunión. Sí, padre. Quisiera pasar ahora a una encíclica que escribió San Juan Pablo II, Familiaris Consortium, en donde resalta esa importancia de la familia como iglesia doméstica. Quisiera, si usted pudiera ampliar un poco más este concepto o aclararlo a todas las personas que nos están viendo o escuchando, ¿qué es eso de ser iglesia doméstica en la familia? Sí, Juan Pablo II famosamente acuñó ese término, no sé si venga de antes, pero quizá es nuevo de él, novedoso de él, y pensemos que, imagínate un niño o una niña que los papás en casa realmente no siguen la fe, realmente tienen una gran ignorancia de las cosas de fe, por la razón que haya sido,
y mandas al niño a un colegio católico, a ver que me lo formen. No, pues es que sí hay excepciones, de vez en cuando Dios es grande y de repente hay muchachos y muchachas que adquieren una fe mucho más grande que sus papás. Eso es común en la historia de la humanidad, pero no es la regla. No estás apostando por el gran bien de la sociedad si la fe, la concepción de Dios, no viene sobre todo y principalmente de la familia. Entonces, iglesia doméstica, porque la fe nunca se va a transmitir como en casa. Mira, yo te puedo decir, Mara, que tú escuchas las historias vocacionales de sacerdotes y en la mayoría de los casos te dicen, mi papá o mi mamá me dieron una fe muy fuerte. En la mayoría de los casos. Claro que hay excepciones también en esto. Pero entonces la fe se debe de chupar desde pequeñito, de ver a un papá o una mamá que tienen fe, que son amantes de Dios. Oye, pero es que si el papá y la mamá son hombres y mujeres de fe, seguro los hijos van a ser religiosos. No, por desgracia no es automático. Estamos en una época en donde los padres están sufriendo porque sus hijos se han ido de la fe y dicen, ¿qué hicimos mal? No, pues es que tu hijo también es un ser humano individual con libertad y viene esa crisis de la razón de decir, Dios a la porra, ¿no? No me interesa, no me sirve de nada, yo soy autosuficiente, pero todo el mundo siente la debilidad tarde o temprano, porque se van las fuerzas, porque te das cuenta que no lo sabes todo, porque te notas débil. A eso es lo que se refiere a la crisis de los 40 y de los 50. El irte dando cuenta que si no te apoyas en Dios, estás muy solo en la vida. Entonces, familia doméstica, pues o iglesia doméstica es que cada hogar sea el primer depositario de la semilla de la fe. Y termino con esto, Mara. Es muy común, muchísima gente que no ve a Dios Padre como bueno porque tuvo un padre muy desgraciado. Y también hay gente, esto lo noto más en mujeres, que no tienen una devoción cercana a María porque nunca se llevaron bien con su madre y entonces el papá y la mamá son como quienes construyen esa imagen de Dios porque ellos son los primeros representantes de Dios, ¿no? En la vida de alguien, y por eso tenemos el cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. ¿Por qué? Porque está íntimamente ligado papá y mamá con la figura de Dios Padre y de María Santísima. Madre, finalmente quisiera preguntarle o pedirle que nos pudiera dar algunos consejos o recomendaciones prácticas para construir familias santas en lo ordinario, o sea, en la vida cotidiana, y especialmente a todos los que estamos empezando a construir nuestra familia o incluso también los que ya llevan años de tener su familia. Pues Mara, hoy en día cada vez más sí tiene que haber radicalidad en la vivencia de la familia, porque ya el mundo, ya como hemos hablado tanto aquí, pues ya no es cristiano, es post-cristiano. Entonces los valores que hay afuera tienen que ser luego revisados, corregidos, fortalecidos dentro del hogar. Entonces muchas veces habrá que tomar decisiones radicales de ¿a dónde vamos de vacaciones? ¿Cómo gastamos nuestro dinero? ¿Con qué tipo de personas nos juntamos para descansar? Ojo, siempre se le puede hacer el bien a personas que andan por caminos muy perdidos, pero se entiende esa situación como, digamos, como una situación de evangelización, de apoyo, de fraternidad, pero para descansar, para que familias cristianas se fortalezcan en la convivencia con otras familias cristianas, hay que ser bastante radicales, como lo han sido toda la vida los santos, que no han bebido y comido de todo lo que el mundo les ofrecía. Entonces, obviamente todo lo que dijimos anteriormente sobre los valores, el amor, saber los enemigos, la secularización, la pornografía, el individualismo, la muerte a uno mismo, ¿no? En el buen sentido, hablando espiritualmente, ¿verdad? El que no todo lo mío, o sea, no ser egoístas y estar todo el día pensando en mis necesidades. Esto lo vivimos nosotros los padres aquí en comunidad. Somos una especie de familia y tenemos unas ciertas reglas que nos ayudan a sacrificarnos por los otros, pero luego hay otras cosas que no son reglas, salen del corazón, del deseo de formar hogar, de formar comunidad. Aquí también vivimos en comunión, ¿no? Entonces,
yo diría que todo lo anterior que hemos dicho, tomarlo en cuenta. El amor al centro, el amor responsable también, pero la radicalidad me parece que va a empezar a ser cada vez más necesaria en un mundo tan Confundido. Vale. Sí, Sí. así es, Padre. Y incluso el poder adoptar todas estas virtudes o enfrentar todos estos retos que usted comentaba, pues lo resume todo en querer crecer en la imitación de Cristo, ¿no? Cristo era radical con sus decisiones, ponía el amor primero, moría a sí mismo, ¿no? A tal punto que dio su vida por nosotros. Entonces creo que, o sea, yo aquí tengo un crucifijo en mi oficina y mirando la cruz fue eso, ¿no? Como el mejor consejo para las familias, imitarlo a él. Creo que es como el mayor referente. Sí, es que él es referente para todos los ámbitos, el trabajo, el deporte, el amor, la familia, el estudio, la cultura. Sí, él es el referente, él es camino, verdad y vida, pues sí. Y a veces, Mara, el otro día te cuento que una persona nos veía aquí y decía que no, pero es que es un contenido demasiado religioso. A mí me gusta lo espiritual. Si esa persona que sabe que la estimo mucho ve este video, yo le diría, es que lo religioso y lo espiritual sin religión, lo espiritual sin Dios, es solo un deseo del ser humano de espiritualizarse, pero no. No somos nosotros los que hemos escogido a Dios, es Dios el que nos ha escogido a nosotros. Somos espirituales y religiosos porque Él existe y porque Él es nuestro último destino y porque Él es quien le da sentido a ser espirituales. Si somos espirituales es porque tenemos un espíritu, un alma dentro, y adivina qué, esa no la creamos nosotros, no la creó la materia, la creó alguien, y ese es Dios. Entonces, ay, Dios santo, cuando queremos separar religión de razón, o religión o fe y razón, pues cometemos un error, porque no es toda la realidad. Gracias, Padre. Incluso ahora que menciona esto, pues justo ese fue el último tema que hablamos usted y yo, fe y razón, así que a todas las personas que les quedó resonando en el corazón de saber un poco más sobre la fe y la razón y cómo se complementan y no son enemigos, pues también los invitamos a escuchar o ver ese New Fire Presenta, ese episodio que tuvimos. Muchas gracias, Padre, por este espacio, por tantos aprendizajes, enseñanzas y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Mara. Dios los bendiga a todos. Que esté bien, Padre. Chao.